Bienvenidos a Justicia en la Diana, el programa del canal digital de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. En esta ocasión nos acompaña Francisco Sosa Wagner, un ilustre jurista de nuestro país, como otros invitados que nos han acompañado. Él es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad, o por la Universidad de León. Creo que ahora está jubilado, pero ha dado muchos años clases en esa universidad. También es escritor, es ensayista, prolífico, novelista también prolífico. De entre los libros que ha escrito podríamos destacar a aquel galardonado con el premio Miguel Delibes en 1992. En concreto se llama Es indiferente llamarse Ernesto, efectivamente. También tiene el premio, por cierto, Café Bretón de 1993 con la obra Escenas históricas pero verdaderas. Ensayos muy interesantes, por ejemplo, uno que es su estudio preliminar, un estudio preliminar en la traducción del alemán de La trampa del consenso, de Thomas Darmstadt, que no sé si lo he pronunciado bien. Sí. Él es nieto de una alemán, era abuelo, ¿verdad? Sí, sí. Bien, por supuesto no nos podemos olvidar en un momento dado de la trayectoria política, si se puede llamar así, porque nuestro invitado fue eurodiputado en el Parlamento Europeo, creo que fue durante 5 años, desde el 2009 al 2014, si no me equivoco. Bien, pues realmente podría comenzar preguntando precisamente por aquella de estas facetas como escritor, como novelista, como eurodiputado, incluso evidentemente como profesor catedrático, ¿cuál de ellas sería de la que menos orgulloso se encuentra nuestro invitado, aquella que le ha proporcionado menos, en fin, que le ha gustado menos atravesar? Bueno, pero no le voy a hacer esa pregunta porque la dejo anotada simplemente por si acaso la quiere contestar al finalizar la entrevista, porque lo que yo quería saber ya directamente, para empezar, es algo sobre el Consejo General de Poder Judicial en España. Algo dice de él, bastante, de manera incisiva, dice esta última obra, creo que es la que ha publicado, Panfleto contra la trapacería política, junto con su mujer, Mercedes Fuertes, también profesora de Derecho Administrativo. Aquí se habla de un Consejo General de Poder Judicial que quizá no esté en el guión de la separación de poderes. Ahora se habla por los políticos de reformar la Ley Orgánica de Poder Judicial para cambiar la forma de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo, para luego renovar después de reformada, o bien se habla de primero renovar con la nueva ley y luego hacer la reforma. Pero en esta obra se postula la tesis de que quizá esa no es la solución. Entonces, sino otra muy distinta, que es romper las alas al Consejo. Sí, claro. ¿Cómo sería un consejo distinto desde su punto de vista? Yo he insistido mucho, no solamente en esta obra, en Panfleto contra la trapacería política, que es un resumen, ¿no?, de todas las cuestiones, digamos, de la vida política española, sino en una obra anterior que se llamó La independencia del juez, que la publiqué pues hace 5, 6 o 7 años. Y en ella lo que yo he querido subrayar es que me parecía que toda la polémica que surge sobre el Consejo del Poder Judicial, y es la polémica, digamos, que se traslada a los medios de comunicación, a los periodistas, a las tertulias, etc., es la imagen esta de los jueces han de elegir a los jueces y cómo debe de estar compuesto el Poder Judicial y tal. Bueno, yo he querido, digamos, cambiar la dirección de la mirada del observador sobre el Consejo General del Poder Judicial, diciendo que lo importante no es cómo se eligen a los miembros o vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial, y es ahí donde hablo de cortar las alas al Consejo. ¿Por qué? Porque el Consejo, aparte de otras funciones que pueda tener de carácter disciplinario, de organización de cursos, etc., tiene una función primordial, que es el nombramiento de la élite judicial.
ahí es donde está la clave del asunto. A través de la discrecionalidad, ese es la Un clave. nombramiento discrecional. Entonces, yo he querido hacer hincapié en que lo relevante es tratar de suprimir esa discrecionalidad en los nombramientos, tanto de lo que son los puestos estrictamente judiciales, como magistrado del Tribunal Supremo, etcétera, como lo que son puestos, digamos, de carácter gubernativo, como puede ser presidente de audiencia, presidente del Tribunal Superior de Justicia, etcétera. Si nosotros conseguimos que esos nombramientos se rijan por los mismos criterios que se rigen los nombramientos en el resto de la carrera judicial, cuando un señor o una señora ingresa en la carrera judicial, lo hace a través de unas pruebas públicas, etcétera, y luego su ascenso, todo él es un ascenso reglado. Bueno, pues ¿por qué se corta ese ascenso reglado cuando de lo que se trata es de llegar a la cumbre de la vida judicial? Pero sucede en ese sentido que en la cumbre, como usted dice, de la carrera judicial hay muy pocos puestos, porque en el Tribunal Supremo, por ejemplo, solamente hay 80 puestos, claro. Luego en Tribunales Superiores de Justicia y audiencias provinciales yo no sé si suman más de 200, no lo he contado exactamente, claro. Entonces somos 5.500 jueces. Evidentemente los que estamos en condiciones de llegar allí seríamos los que alcanzáramos los 60 años aproximadamente, ¿no? Ya por una cierta antigüedad y trayectoria, pero es que aún así seríamos igual hasta 2.000 jueces que estaríamos en esas condiciones. Entonces, para llegar al Tribunal Supremo, algo he leído en este libro, en el panfleto, sobre el sorteo, la posibilidad de llegar justo a esa cúspide, a esos concretos puestos por sorteo, al menos para el Tribunal Constitucional. Sí, yo en el caso del Tribunal Constitucional lo veo más nítido y más claro el asunto. Al Tribunal Constitucional se puede llegar las personas que establece la Constitución que pueden llegar, es decir, funcionarios de altos cuerpos, catedráticos de facultades de Derecho, letrados del Consejo de Estado, jueces, etcétera, abogados con no sé cuántos años de ejercicio, tal. Bueno, mi tesis es que las personas que quieran acceder a esos puestos, que no son todas, todos los catedráticos o todos los letrados del Consejo de Estado, los abogados del Estado, no quieren ser magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo soy catedrático, yo no hubiera querido ser nunca, alguna vez me la ofrecieron, yo no hubiera querido ser nunca magistrado del Tribunal Constitucional. Los que quieran serlo, tienen que aparecer en un concurso y presentarse a un concurso cuando salen las plazas. Y entonces hay que analizar el currículum de cada una de esas personas y sin cambiar para nada, ojo, el sistema que está establecido en la Constitución, hacer que el currículum de cada uno de esos candidatos sea analizado por la instancia política correspondiente, por la instancia política. Esa instancia política no debe suprimirse porque está así, y además yo creo que está así en todos los ordenamientos jurídicos que acogen un tribunal constitucional. Pero una vez que tenemos seleccionados a las personas que pueden ejercer esa misión como el magistrado del Tribunal Constitucional, que pueden ser 20, 30, 40 personas, que han sido seleccionados, primero, porque tienen las características funcionariales que exige la Constitución. Segundo, porque han pasado el examen, digamos, de los parlamentarios, de la Comisión de Justicia, del Parlamento, etcétera, de una manera seria, no como se hace ahora, la comparecencia de estas personas, que es una broma, de una manera seria, incluso con trincas entre los candidatos, es decir, trincar a los candidatos, que es una cosa que despeja mucho el horizonte. En ese momento, y cuando se han seleccionado y se tienen 30, 40 personas para 4 puestos, o 2 puestos, pues se sortea y nada más. Y entonces ahí se ha roto la vinculación. La persona que llega ahí ha roto ya toda vinculación con él y nadie puede dirigirse a él, ni nadie puede tratar de condicionar su actividad jurisdiccional, ¿no? Efectivamente, pero trasladado esto de nuevo al Tribunal Supremo, porque al final el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional, pero no forma parte propiamente del Poder Judicial, y aunque traslademos algunos de estas consignas al Tribunal Supremo como forma de selección, hay una frase que aparece en el panfleto que me gusta mucho, que es esta: un juez, para garantizar una buena justicia, una justicia independiente, es necesario un juez cuya vida se rija enteramente por la ley. Exacto. Que la vida del juez, o sea, la carrera profesional del juez, se rija por la ley. Entiendo que se está refiriendo no solo al ingreso por oposición o por concurso de oposición, también no solo a la especialización, que lleva unas reglas, y a su traslado, sino también a su promoción, a cómo va ascendiendo. Exacto. Entonces,
como habla de un juez cuya vida se rija enteramente por la ley, ¿cómo vería que se rigiera precisamente por la ley una carrera horizontal de los jueces? Es decir, que fueran pasando escalones, como la que existe en Italia, que fueran pasando escalones y solo los que llegaran al último escalón, ahí entre todos ellos se pudiera sortear el que quisiera, voluntariamente se postulara como magistrado del Tribunal Supremo, pues que se sorteara. Sí, bueno, pues es un sistema. Aquí lo fundamental es suprimir la discrecionalidad en los nombramientos que hace el Consejo General de Poder Judicial. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque sabemos que es una discrecionalidad en manos, además, cuando decimos del Consejo General del Poder Judicial. Esto es como cuando hablamos de que es que el Parlamento elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, que va a ser el Parlamento, lo eligen dos muñidores, que uno por el Partido Popular y otro por el Partido Socialista. Sí. En el caso del Consejo General del Poder Judicial, sabemos que son las asociaciones judiciales mayoritarias las que se reparten los puestos. Y esto es una cosa absolutamente poco presentable, poco presentable. ¿Por qué? Pues porque los jueces, vosotros que sois jueces en la asociación, en la plataforma y tal, pues todo juez tiene derecho a llegar al final de su carrera, pero no puede llegar al final de su carrera si no está incorporado a una asociación y a una asociación de las que mandan además, ¿no? Eso es lo que hay que suprimir porque no es presentable. Porque no es presentable, así de sencillo, ¿no? Y hay que buscar un sistema reglado, que además es un sistema que, hombre, los administrativistas lo sabemos especialmente. Claro, tampoco es que los concursos sean absolutamente cerrados y no dejen ningún escapado, ninguna discrecionalidad. Si eso se puede admitir, lo que no se puede admitir es el intercambio de cromos que hacen las asociaciones judiciales mayoritaria a la hora de seleccionar a los magistrados que van a la sala tercera, a la sala segunda, a la sala cuarta. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque no es presentable. Y por eso a mí me indigna que los medios de comunicación estén hablando permanentemente de que el Consejo General del Poder Judicial, los jueces elijan a los jueces. Pero qué tontería es esta de que los jueces elijan a los jueces. Tenemos un Consejo del Poder Judicial que tiene unas características. Probablemente, si pudiéramos cambiar la Constitución, no pasaría nada porque se suprimiera el Consejo del Poder Judicial, porque hay que decir que el Consejo del Poder Judicial no es una herramienta imprescindible en la caja de herramientas de la democracia. Hay muchos países que no tienen Consejo del Poder Judicial. Ahí está Alemania por ejemplo. Por tanto, si se suprimiera no pasaba nada, pero no vamos a partir de la idea de que se suprima, porque está en la Constitución y hay que respetarlo. Usted deje que los jueces elijan a través de los mecanismos a las asociaciones, da igual. Lo importante es que esas personas, que luego las 20 personas, más el presidente, que están ahí, no puedan intercambiarse cromos a través del mecanismo que permite esa discrecionalidad absoluta. Yo creo que... Entonces se convertiría, perdón que le interrumpa, el Consejo General del Poder Judicial en un órgano meramente administrativo, es decir, resolvería temas como las excedencias, los permisos, las incapacidades, nada más que eso. Yo creo que el Consejo puede ejercer una cierta discrecionalidad. Por eso digo que cuando hablamos de los concursos reglados, los concursos reglados lo conocemos cualquiera que conozca cómo funciona eso en la administración, hombre, la regulación absoluta y cerrada, eso no existe, ¿no? Yo tengo muchos juicios en donde se recurre precisamente un aspirante que se considera indebidamente expulsado del procedimiento selectivo, pues es lo que recurre precisamente, ese margen que tiene la administración convocante para decidir... Y luego hay que hacer un baremo, y ese baremo lo tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial, digamos que haciendo o subrayando lo que se pretende de cada magistrado que se selecciona. Si un magistrado va a ir a la sala de contencioso, hombre, pues si es un señor que ha hecho una tesis doctoral así de gorda sobre problemas jurídicos administrativos, pues eso estará muy bien y habrá que premiarlo y habrá que... Ese es el punto central. El punto central es la discrecionalidad absoluta que existe en estos momentos, que se traduce en lo que podemos decir claramente como intercambio de cromos entre las asociaciones judiciales mayoritarias. Eso, como digo, no es presentable, es que no es estéticamente presentable. Quizá deberíamos explicar un poco a nuestros espectadores qué significa esto de la discrecionalidad, porque a veces se hace equivalente a nombrar a alguien a dedo.
dentro de un grupo de aspirantes, todos ellos idóneos, todos ellos buenos profesionales, pero que se puede elegir a cualquiera de ellos. Claro. Entonces, el que elige al que considera más oportuno. Claro. En una sentencia de junio del 2020, el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, llegó a decir que esta selección final podía ser por razones meramente convencionales, por conveniencia de la institución. Entonces eso es un riesgo también, que el propio Tribunal Supremo haya reconocido la posibilidad de elegir por conveniencias de la institución, por razones de oportunidad, en una palabra. Bueno, es que el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, ha estado recortando la sala del Consejo General del Poder Judicial, porque ciertamente los nombramientos que se hacían hace un montón de años, pues se hacían todavía de una manera más discrecional. Incluso, y ha sido la acción ejercida por las personas que han quedado preteridas en esas promociones al Tribunal Supremo, lo que ha obligado a la Sala Tercera, hombre, a establecer ahí unos ciertos límites, ¿no? Unos ciertos límites. A través de la motivación. A través de la motivación, claro, a través de la motivación, porque hubo un momento en que no había motivación ninguna, es que esto ya era una broma, ¿no? La motivación es la clave. El Tribunal Supremo, la Sala Tercera, ha ido, digamos, recortando esa discrecionalidad, pero se trata de dar un paso verdaderamente en serio, que haya unos concursos reglados y que las personas que tienen todo el derecho del mundo a sentarse en el Tribunal Supremo, un magistrado, un juez que lleva toda la vida en esto y que tiene ya todo el pelo lleno de canas, pues tiene derecho a sentarse en esto. Y no a pasar por las horcas caudinas de las asociaciones judiciales. Que de alguna manera de un pacto que yo en algún sitio he llamado un pacto embolismático que hacen las asociaciones judiciales. Yo te dejo a ti la sala de lo social y tú me dejas a mí la sala de lo penal. No, eso no. Eso, insisto, es que no es presentable, no es estéticamente, ya no he dicho que sea constitucional o no, pero lo es, desde luego. Es que no es estético, ¿no? No es estético, y ahí es donde está la clave. Y no en la historia esta de que los vocales se elijan por los vocales, por no sé qué, tal y cual. Y esto, al fin, los políticos tendrían que enterarse, pero los políticos no quieren enterarse porque los políticos, todos ellos, quieren meter la mano en los órganos judiciales más importantes. Más importantes. Eso es así. Entonces, ¿visos de que esto cambie? No, hay muy poco. Podemos ser razonablemente pesimistas. Hombre, yo creo que ha habido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha introducido ahí todo esto de la digamos, de la búsqueda de una cierta objetividad. Sí. Lo que pasa es que eso exige ahora un complemento, que es que los propios vocales del Consejo de Poder Judicial se pongan de acuerdo sobre criterios, etcétera, ¿no? Y eso no se ha hecho, ¿no? Y habiendo estado en el Parlamento Europeo, y puesto que las indicaciones que nos vienen de Europa, del Greco y de la Comisión Europea, son muy claras en el sentido de que debemos reformar la ley orgánica para cambiar el sistema de elección del Consejo, porque es una fuente de corrupción. ¿Cree que desde Europa se puede conseguir algo? ¿Que la capacidad de las autoridades europeas puede ser grandes a la hora de que nuestros políticos cambien? Greco y en general las instituciones europeas tampoco tienen muy claro toda esta doble vertiente, que una cosa es, digamos, lo que es el órgano de gobierno de los jueces y cómo se selecciona ese órgano de gobierno de los jueces, y otra cosa es las funciones que ese órgano de gobierno de los jueces tiene a la hora de nombrar a la élite judicial. Eso yo creo que no lo tienen claro. Yo creo que no lo tienen claro, y ellos en lo que se fijan más es allí donde existe, porque no existe en todos los países, un órgano de gobierno de los jueces como es el Consejo, bueno, que eso sea un órgano, hombre, que no esté señalado y nombrado por el Poder Ejecutivo, por tal, ¿no? Bueno, y eso está bien, no me parece que esto sea incorrecto. Lo que pasa es que yo creo que no es suficiente. Hay que dar un paso más, y ese paso más es, digamos, la condición de nombramientos reglados de aquello que es la élite judicial, ¿no? Tanto los jueces que ejercen funciones jurisdiccionales propiamente dichas, como los jueces que ejercen también funciones gubernativas, ¿no? A veces se dice, no, es que los jueces que ejercen funciones gubernativas, como es el caso, por ejemplo, de los jueces decanos, ¿no? Que se eligen por los
Pues esto se puede trasladar también al nombramiento o a la selección del presidente de la Audiencia o presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bien, bueno, no me parece descabellado. Ahora, a mí no me gusta, a mí no me gusta porque eso lleva a unos enfrentamientos en el seno de los jueces, entre nosotros, entre vosotros, entre los jueces que están en una audiencia, que están en un Tribunal Superior de Justicia, que yo conozco bien por mi vida universitaria. Es la elección del rector. La elección de los rectores lleva a unos enfrentamientos entre el profesorado y que tiene que elegir, etcétera, que son enfrentamientos brutales, No me parece que sea el mejor sistema, No me parece pues quizá no lo sea. Bien, voy a dar paso a Jesús Villegas. No lo he presentado antes, pero ya es conocido que es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Él tiene también mucho interés en hacerle algunas preguntas, así que voy a darle el turno de palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, don Francisco, de cuya sabiduría nos alimentamos. Ya sabe que soy un seguidor suyo desde hace muchos años. Este libro, El panfleto contra la trapacería política, es una joya porque, entre otras cosas, está escrito en un castellano clásico. Su esposa Mercedes y él han conseguido fraguar una prosa de rasgos quevedianos, cervantinos, de Lope. Cada frase está engarzada con palabras como si fuera una obra de joyería, donde se incrustan las gemas en una estructura sintáctica. De verdad, es un auténtico placer. Yo recomiendo, al margen del sentido crítico y de la responsabilidad ciudadana, que lo lean por el gusto del lenguaje, por el gusto de una reflexión inteligente hilada con un sentido poético, de la forma que lo decía Aristóteles, entendiendo la poesía como el sumum del arte de la palabra y del arte de los hechos. Y entrando en los hechos, don Francisco, habían insistido en la necesidad de acabar con la discrecionalidad. Yo le voy a hacer unas preguntas muy concretas, porque precisamente la plataforma a la que pertenecemos publicó unas bases para un futuro reglamento de nombramientos discrecionales del Consejo, intentando precisamente objetivarlo. Y había dos propuestas en particular cuya opinión me gustaría muchísimo conocer, la opinión de usted. Una de ellas era el establecimiento de criterios objetivos, perfectamente tasados, en los nombramientos hasta un 75%, de tal manera que se dejaba un 25% a la discrecionalidad. Nosotros pensamos que un 25% es un margen lo suficientemente amplio como para que no se quede encorsetado uno en la tiranía de los números. Y luego, una propuesta muy polémica que las asociaciones judiciales vienen silenciando, y es que se estableciera una incompatibilidad entre aquellos vocales y los candidatos. Cuando el candidato a un determinado cargo perteneciera a la misma asociación que un vocal, ese vocal tuviera que abstenerse. ¿Qué le parece, don Francisco? Me parece excelente. Me parece excelente. Lo primero, lo del 75% más el 25%, me parece una fórmula ideal. Porque efectivamente, bueno, pues hay que aceptar que en determinados cargos judiciales que pertenecen a la cúpula o a la élite judicial, bueno, pues se reserve esa, digamos, facultad discrecional mínima. Y luego lo segundo, me parece básico. Hay un asunto que no acaba aquí, pero que no conviene olvidar, que es, primero, que para garantizar la independencia judicial hace falta y caminar hacia la erradicación de la discrecionalidad en los nombramientos de la élite judicial. Segundo, que hay que suprimir abiertamente los nombramientos de jueces en los tribunales superiores de justicia a la sala de lo civil y lo penal procedentes del Parlamento. Vamos, eso hay que suprimirlo. El turno autonómico que elige el Parlamento. Claro, eso hay que suprimirlo sin más. Y tercero, capital, acabar con las puertas giratorias. Sí. Tenemos en el gobierno de España, acabamos de ver al ministro de Justicia que al día siguiente de marcharse de esto está vistiendo la toga con las puñetas en la Audiencia Nacional o no sé qué institución judicial. Y mañana será la ministra de Defensa, pasado mañana tal, que lo mismo está en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como sentada en un escaño judicial, como dando voces en un mitin de un partido político, y como sin despeinarse vuelve a ponerse las togas con las puñetas tan tranquilamente. Eso es una cosa impresentable.
Eso es una cosa absolutamente impresentable. Y eso es lo que a mí me irrita profundamente del debate permanente judicial. Es decir, que en el debate que existe en España, si nadie se ocupara de los jueces, pues bueno, pues dice, mira, no se ocupan de los jueces, pues ya está, qué pena, pero nadie se ocupa de los jueces. No, pero es que está todo el día hablando de los jueces, pero en el terreno y en el sentido equivocado, ¿no? Fijándose en la composición del Consejo. Y sin embargo nadie dice, oiga, y estos tres que están aquí, en el caso de España ahora, ¿no? Me parece que son 2 o 3 los ministros que están en el gobierno, ¿y esto qué pasa? Estos vienen de aquí y luego se marchan tal, y eso usted lo acepta tan tranquilamente. Esto no tiene, tampoco es estético, ¿no? Igual es que el que decide ser juez debería decidirlo para toda la vida, si claro, quiere seguir en la carrera profesional, y si no, no salir de ella. Usted no puede estar saltando de un sitio a otro. Es que el juez que se presenta a unas elecciones parlamentarias es un señor al que convocan para asistir a los mítines y hablar en mítines. Es compatible hablar en un mítin con un señor que luego que administra justicia. Pero, hombre, y además durante ese periodo de tiempo acumulan antigüedad, es decir, bueno, claro, siguen progresando en la carrera profesional. Claro, lo cual es un poco absurdo porque sí se considera que tiene una vertiente jurídica al ser ministro de lo que sea, pero no lo es el, por ejemplo, coger una excedencia para trabajar en un despacho de abogados, especializado por ejemplo en derecho penal o en derecho administrativo. Ese tiempo no valdría y ser ministro sí. Es un poco absurdo y está claro que tiene nombres y apellidos para beneficiar o aventajar. Esas propuestas de la plataforma, como me parece, y eso, que no puedan votar los que pertenecen a la misma organización, ¿no? Es que me parece una cosa evidente, ¿no? De todas maneras, se buscarían subterfugios al final para solventar ese inconveniente, porque al final harían un canje de cromos. Yo no voto porque soy de la asociación promotora, pero vótame tú a mí porque luego yo te voy a devolver el voto. Cuando tú no puedas votar, ya votaré yo por ti. Lo pondríamos en cualquier caso un poco más difícil. Bueno, tampoco tanto, tampoco tanto. Yo te puedo asegurar que no les gusta nada a las asociaciones judiciales la propuesta. Les obligaría a retrasarse bastante. Eso quiere decir que está bien. Sí, también, eso es cierto. Sí. Pues no sé, yo antes de acabar me gustaría, con el permiso de doña Rosa, cambiar un poco el tema. No solamente este libro magnífico del que hemos disfrutado tanto, sino, si no me falla la memoria, el último que publicó, que es Gracia y Desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico. Es un libro interesantísimo porque el Sacro Imperio es el heredero del Imperio Romano y desempeñó una función esencial en la historia europea. Nuestro famoso Carlos V, que lo llamamos el emperador y no sabemos de qué es, era emperador de este imperio. Bien, yo ya digo que este es otro de los libros con los que he disfrutado sobremanera. Pero al margen de la historia del imperio, que es lo que a mí más me gusta, también tenemos las extrapolaciones, las comparaciones con la situación actual, y eso no está ausente en esta obra tampoco. Ese paralelismo, quizás un poco funesto, entre la España de las autonomías y el Sacro Imperio. Y yo le voy a hacer una pregunta muy técnica a don Francisco, que me gustaría que la respondiera echando mano de sus conocimientos jurídicos. Y es sobre un concepto que se maneja quizás no con demasiado rigor, que es el de asumir una federalización, una España federal, el concepto de lo federal, de la federación. A veces, me da la impresión a mí, corríjame si me equivoco, que cuando se habla de que España tiene que avanzar en una federación, de lo que se está hablando para algunos es como de una mayor pérdida de competencias del Estado central. Pero cuando vemos las experiencias del derecho comparado, nos damos cuenta de que los estados federales, aunque están muy descentralizados, tienen un núcleo duro de competencias que no va erosionándose permanentemente como ocurre en el estado de las autonomías. Entonces mi duda es, si avanzáramos hacia una España federal, quizás, paradójicamente, estaríamos de alguna forma reforzando el poder central. Sí, claro, eso está claro. Usted cita el libro mío, Gracia y Desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene un subtítulo, Montgelas, como el liberal incipiente que organiza el Estado de Baviera. Hay que decir que el Estado de Baviera era, pues ahora es una parte de Alemania, pero ciertamente Baviera era, pues como ahora puede ser Suiza o puede ser Polonia, etcétera, un Estado independiente. Y debo decir
que los constituyentes americanos a finales del siglo XVIII conocían bien el mundo europeo y estudiaron muy bien, cuando hicieron la Constitución americana, estudiaron muy bien el caso de la Confederación Helvética y del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico es un modelo de organización política que tuvo Europa, heredero teóricamente del Imperio Romano y tal, pero debo decir que los constituyentes americanos a finales del siglo XVIII, que conocían bien Europa, conocían y habían estudiado el modelo de la Confederación Helvética y el modelo del Sacro Imperio Romano Germánico, y ambos los descartaron por completo a la hora de hacer la Constitución americana. ¿Cuál ha sido el resultado? Que allí han hecho un Estado federal serio, una República Federal seria, que es el modelo, digamos, para todo el mundo de República Federal. De la misma manera que lo es en Alemania para Europa, que es lo más cercano, digamos, que tenemos. Y efectivamente las competencias, la idea de que un Estado puede sobrevivir sin unas instituciones fuertes, centrales, es una idea absolutamente utópica, eso no puede existir. Y sobre todo hay que decir una cosa muy importante, y es que los Estados federales subsisten cuando existen partidos políticos nacionales que son sus columnas vertebrales. La columna vertebral de un sistema federal son los partidos políticos nacionales. Esto lo vemos claramente en el caso de los Estados Unidos y lo vemos en el caso alemán, la democracia cristiana, los socialdemócratas, los verdes ahora, los liberales que son partidos nacionales. Y eso es lo que permite que un régimen y un sistema federal funcione adecuadamente. Lo que no puede funcionar nunca es un sistema descentralizado donde el poder real sobre las instituciones la tengan organizaciones que no tienen una representación nacional, que la tienen sobre una parte del territorio y naturalmente se preocupan de lo que a ellos les interesa en sus respectivos territorios. Eso es el caos garantizado, claro. Habla de los partidos nacionalistas, ¿no? Los partidos nacionalistas, que tienen mucha presencia en una determinada región o comunidad y autónoma y no en el eso resto. es muy importante, y quisiera terminar diciendo que la responsabilidad de que los partidos nacionalistas españoles se hayan convertido en lo que se han convertido, un obstáculo importante para hacer una política nacional, la tienen el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que no han querido jamás cambiar esa situación. No lo han querido. Y aquí estamos pagando las consecuencias, claro. De todas formas, supongo que todas estas corrientes, estas variables, estas circunstancias se barajaron en la comisión de expertos que elaboró o que estudió la composición, la creación del Estado de las Autonomías, nuestro Estado actual, en el momento previo a la promulgación de la Constitución española. Sé que formó parte de la comisión de expertos, presidida, creo, por Eduardo García de Rovira. Pero creo que esto ya se sale de los márgenes de esta entrevista. Quizás emplazamos a la siguiente, a empezar por este punto en concreto, muy interesante sin duda. Ahora nos debemos despedir, no sin antes preguntarle si quiere contestar a la pregunta que le hacía al principio, sí, ¿qué es lo que menos le gustó? No, yo le voy a decir o de lo que menos orgulloso se siente. Yo no le voy a decir qué es lo que menos me gustó, yo le voy a decir qué es lo que más me ha gustado de mi vida, la de ser profesor universitario. Claro, es que yo quería que me hablara de haber sido político o parlamentario. Efectivamente, la experiencia política ha sido muy interesante, pero no ha sido la más interesante. No ha sido de mi la vida. más interesante. Para mí, lo fundamental es haber sido profesor universitario. Siempre digo que 20 veces que naciera, 20 veces que me haría profesor. Lo volvería a hacer. Muy bien, pues con esto despedimos esta nueva emisión de Justicia en la Diana. Muchas gracias por venir, muchas gracias por colaborar en la entrevista y hasta la siguiente. Muchas gracias.